¿Qué es la afectación psicológica, ¿no? Que es el tema que nos ha concitado hoy día. La afectación psicológica es un término de plano psicojurídico, ¿no? Entonces, nosotros podemos revisar el DSM-5, podemos revisar el CIE-10 o el CIE-11, que ya está también en marcha este año para los que deseen capacitarse, porque va a regir a partir del año siguiente. Entonces, vamos a ver que no existe, ¿no? Uno se echa a buscar en el DSM-5 qué es la afectación psicológica, en el CIE-10 y no lo encuentra, ¿no? Esto no quiere decir que no exista, ¿no? No existen esos manuales, al menos, pero a nivel de nuestro ordenamiento jurídico, nosotros hemos adoptado este criterio para justamente sancionar, porque la ley 30.364 lo que busca es prevenir, sancionar y erradicar. Tiene esos tres objetivos muy claros que los ve a través de todos los que participan y todos los agentes que están relacionados a la justicia. Entonces, la afectación psicológica es un término psicojurídico. El perito, ¿no? Que es un perito ya sea de Ministerio Público, de medicina legal, o puede ser un perito como lo era en mi caso, del Poder Judicial adscrito a los juzgados de familia o al módulo corporativo de violencia. Hacemos estas evaluaciones, ¿no? Para justamente pronunciarnos en esos términos. Si existe afectación psicológica y esto es compatible con los hechos, materia de investigación, materia de la denuncia, y hacer algunas sugerencias, y también para que esto pueda ser valorado más adelante, ya que nosotros podríamos hacer alguna sugerencia de que se valore también lo que se conoce como el daño psíquico, ¿no? Esto está recogido en dos manuales elaborados por el Ministerio Público, que son de descarga gratuita, de lectura gratuita también, a través de la página del ministerio. Ahí se encuentran las guías de actuación para los peritas, ¿no? Que se encargan de ver también estas materias. Entonces, acá, para pronunciarnos en términos de afectación, nosotros tenemos que construir una línea base. Antes de la denuncia y después de la denuncia, para poder valorar en una línea imaginaria cómo se ha presentado ese impacto, cómo se ha visto afectada psicológicamente esta denunciante. Las evaluaciones dentro de los contextos forenses son muy diferentes a las que se plantean dentro de entornos clínicos, ¿no? Aquí partimos desde la premisa de que no existe el secreto profesional, de que no hay una voluntariedad de la persona, por ejemplo, ¿no? En el área clínica, que va porque tiene alguna motivación, algún deseo de cambio, de superación, de hacer frente a alguna situación que pueda estar presentando, y en la parte forense, en la parte judicial, va por mandato, ¿no? Por un ordenamiento, ya sea a nivel de fiscalía o a nivel de los juzgados, ¿no? Entonces, hay una clara diferenciación, y aquí lo que tenemos nosotros que poder valorar también los peritos es algo de base también, es poder descartar la simulación, ¿no? Que es el intento de poder manipular al perito, de poder manipular también las circunstancias, ya sea porque hay una imitación consciente, ¿no? Que es la simulación, la imitación consciente de alguna enfermedad mental, o una exageración también, ¿no? Si es que hablamos de otros tipos de simulaciones. Entonces, tenemos que poder valorar dentro de la afectación psicológica cómo es esta respuesta emocional, ¿no? Cuando llega a la evaluación, ¿es congruente? ¿Es una respuesta exagerada? Entonces, ahí tenemos que entrar a tallar fino, a poder hilar, a hacer valoraciones profundas también de lo que vendría a ser el perfil de personalidad, ¿no? Porque si nosotros nos encontramos con un par de perfiles que son fáciles de exagerar o de presentar esta simulación, que son el perfil antisocial, ¿no? Que es una persona que tiene pues un desprecio por lo demás, que es impulsivo, y también el perfil histriónico, ¿no? Que hay una excesiva inestabilidad, emotividad, un comportamiento seductor, es una expresión de emociones en exceso. Entonces, estos dos perfiles se prestan un poco a que ellos puedan enmascarar o puedan presentarnos una exageración de una sintomatología. Entonces, ahí es, por ejemplo, donde el perito tiene que entrar a tallar fino, tiene que tener criterios, ¿no? Para poder hacer estas valoraciones, tiene que manejar una adecuada entrevista clínico-forense que le permita hacer esta valoración, tener una batería, sobre todo, de instrumentos actualizados, que estén de preferencia, ¿no? Orientados
al área forense, ¿no? Debidamente validados, que tengan estudios, ¿no? Un respaldo también a nivel de lo que se hace en otras latitudes, ¿no? Que esta pericia pueda ser replicable en otros contextos y que se puedan arribar a las mismas conclusiones, ¿no? Los criterios Dauber, que también nosotros conocemos, los criterios Frey. Entonces, esta información a nosotros nos va a permitir tener un pronunciamiento, porque esto es un documento, ¿no?, que está dentro de ese ordenamiento jurídico y que va a servir y que va a tener un impacto directo, ¿no?, en las sentencias, en las apelaciones. Nos pueden llamar a nosotros como perito, a subir al estrado, a presentar debates periciales, incluso, ¿no?, con el perito de parte. Entonces, tenemos también que poder valorar dentro de la afectación psicológica si esto está relacionado a conflictos, quizás, ¿no? Conflictos que tiene la pareja, que son las discrepancias que puedan tener con respecto a la educación, con respecto al tipo de alimentación, no sé, o a cuáles son las prioridades dentro del hogar, pero que no presentan ningún tipo de violencia, solamente son discrepancias, y que en algún momento esa discrepancia se salió de los límites y terminó en alguna denuncia. De lo que es realmente la violencia, ¿no? Donde nosotros ya hablamos de una intencionalidad, de un desequilibrio en lo que viene a ser el poder, del hecho de querer dominar por alguno de ellos al otro. Entonces, eso es lo que está relacionado básicamente con la afectación. ¿Y qué cosas nos dicen estas guías que nosotros utilizamos, las guías relacionadas a la afectación psicológica? Que la afectación psicológica es el conjunto de signos, ¿no?, y de síntomas como consecuencia, ¿no?, que quedan en la persona como consecuencia de este evento violento. Y el daño psíquico, que se valora pasados 6 meses, es la alteración de las funciones mentales o de las capacidades de esta persona que ha presentado, de este denunciante, ¿no?, que son producidas también por un hecho o un conjunto de situaciones de violencia y que determinan un menoscabo que puede ser temporal, que puede ser permanente, que es reversible o irreversible, al funcionamiento, ojo, integral previo. Es decir, por eso nosotros establecemos una línea base, vemos los antecedentes, vemos las consecuencias y podemos establecer nosotros si es que hay un daño psíquico pasado 6 meses, ¿no? Siempre y cuando haya pasado una evaluación por un perito acreditado del Instituto de Medicina Legal. Al menos así es como funciona en nuestro ordenamiento jurídico. Hace un momento también hablaban un poco acerca de los factores de riesgo, que es lo que nos piden también a nosotros como peritos pronunciarnos, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo que pueda presentar esta persona a nivel social? Es decir, porque no ha tenido quizás la oportunidad de acceder a educación, no ha podido generar sus propios ingresos, es una persona con alguna discapacidad también, ¿no? Entonces vemos el tema de la vulnerabilidad de la denunciante, en este caso de la mujer que busca ayuda y pone una denuncia, ¿no? Es una persona que a lo mejor viene de un hogar disfuncional, un hogar donde era algo normal el tema de la violencia, ¿no? Entonces, esas son un conjunto también de valoraciones que vamos a incluir posteriormente dentro de los informes. En el caso de la afectación psicológica, lo que se tiene que constatar es dentro de esta violencia psicológica que se va a establecer es esa dinámica de violencia, ¿no? ¿Cómo se presenta, en qué circunstancias, cuáles son los roles que juega cada una de las personas inmersas en esta dinámica de violencia? O si es una dinámica de conflicto, como se los comentaba, ¿no? Es decir, por poner un ejemplo, ¿no? El varón quizás proviene de nuestra zona andina, entonces tiene preferencia por algún tipo de comida, de ingesta de algún producto, y su esposa quizás viene de la parte de la selva de nuestro país por otro completamente diferente. Entonces no se ponen de acuerdo en cuál es la comida que se va a utilizar, por ejemplo, en los días festivos. Entonces eso les genera un conflicto, porque se ponen mala cara, lo comen a regañadientes, pero no es algo que se haya trasladado a violencia, como decir, tirar los platos, pedir, humillar a la otra persona por su origen, pelearse, ¿no? Entonces vemos que podríamos hablar de una dinámica de conflicto, perdón, ¿no?
¿Y cuáles son las consecuencias que tiene esta afectación psicológica, ¿no? En nuestro ordenamiento jurídico hablamos de la violencia psicológica cognitivo-conductual, que son los términos en los cuales los peritos estamos llamados a pronunciarnos, ¿no? Es decir, ¿cuál es el impacto que tiene esta afectación a nivel cognitivo, a nivel conductual, ¿no? Su manera de comportarse, quizás evita cosas, o su estilo de vida ha cambiado. ¿Cuáles son también la parte emocional, ¿no? ¿Cómo se siente cuando ve a su pareja o a su expareja? ¿Qué es lo que piensa? Quizás está triste, está deprimida, ha tenido intentos quizás de quitarse la vida o de quitarle la vida a esta persona que en algún momento también la agredió. Y entonces, cuando hacemos pronunciamientos dentro de términos de afectación psicológica, una valoración del daño psíquico se puede hacer después de 6 meses y en esos pronunciamientos se manejan 5 categorías. La ausencia de daño psíquico, es decir, no ha quedado un daño psíquico después de este periodo de evaluación. Hay un daño psíquico que es leve, es decir, hay una mínima deficiencia en la respuesta que tiene este denunciante. Hay una molestia que es temporal, pero que ya remitió, no tenía dolor de cabeza, tenía una angustia, tenía un malestar, pero ya desapareció. Después de 6 meses ya no tenemos nosotros indicadores que nos hagan pensar, o también por la declaración que nos brinda la usuaria, de que ya no hay nada, ¿no? Ya se amistaron o ya se separaron y cada uno está en lo suyo. También hablamos de un daño psíquico moderado, ¿no? Cuando le cuesta a esta persona o tiene alguna dificultad para sobrellevar su vida, cuando hay algunas interferencias en la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, ahora no puede salir de noche o necesita que la acompañen a tomar el bus, o si ya está pidiendo un taxi por aplicativo, siempre le envía, comparte, ¿no? Su ruta con su papá, con su mamá, con algún hermano que le estuvo apoyando, ¿no? Entonces, hay una pequeña interferencia en la vida cotidiana, ¿no? O si es que hay un daño psíquico que es grave, ya la perturbación es intensa, hay un riesgo también con la integridad de esta persona, por ejemplo, de que pueda consumir sustancias que atenten contra su vida, o como aquellas personas, mujeres que dicen, bueno, yo ya me cansé, ya no quiero saber nada, si lo veo, le pego, lo mato, o nos matamos, ¿no? Ya que pase lo que tenga que pasar. Y generalmente son mujeres que requieren un soporte externo, ¿no? Que puedan estar en psicoterapia, que puedan llevar atención farmacológica, o mejor aún que eso, que pueda recibir una atención integral, ¿no? Especializada, que le facilite poder salir adelante de esta situación. Y cuando hablamos de un daño psíquico ya que es muy grave, ya hay una deficiencia total en todos los aspectos, que puede ser una grave perturbación, alteración de las funciones mentales, un cambio en su personalidad, desarrollo de algún trastorno de la personalidad o alguna depresión. Es una persona que se siente incapaz de seguir con sus actividades diarias, dejó el trabajo, dejó de comer, dejó de socializar, se ha aislado de todos y de todas, y necesita una supervisión externa pero completa, ¿no? Son algunas mujeres que terminan internadas, ¿no? Por ejemplo, en los sanatorios que tenemos, en los centros de salud mental, en los hospitales, ¿no? Y que se han visto gravemente afectadas en su desarrollo personal, individual, social, comunitario, en las relaciones amicales, familiares que tenían, han perdido todo ello, ¿no? Y vamos a ver cuáles son esos signos y esos síntomas sobre los cuales deberíamos hacer un pequeño hincapié para ver, ¿no? Si es que nosotros nos dedicamos a la peritación, ¿no? En el área social, ¿no? ¿Qué es lo que podríamos encontrar, por ejemplo, una mujer que ha sido afectada o vive hechos de violencia, ¿no? De larga data, tiene un historial de violencia de pareja? Nos encontramos con limitaciones, ¿no? Que presenta para hacer uso de los espacios públicos, ¿no? No sale, es una persona que quiere estar en casa, también puede presentar un bajo rendimiento académico, que hablamos de
adolescentes o mujeres que están por ejemplo, en las universidades, en los institutos, ¿no? O que tengas algún impacto a nivel laboral también, ¿no? Ya sea que esté haciendo prácticas, ya sea que esté trabajando, ya tenga su propio emprendimiento, hay un bajo rendimiento a ese nivel. Hay una pérdida de la confianza en las otras personas, ¿no? Entonces mantiene un distanciamiento, se aísla, no quiere socializar, no participa en los cumpleaños, en las reuniones, bueno, aunque ahora son virtuales, pero tampoco disfruta, ¿no? De poder vincularse y de tener un contacto, mantener un vínculo afectivo con terceros. Hay esa dificultad, ¿no? Para tener relaciones interpersonales, todo se ve negativo, todo se ve ahora en blanco y negro, ¿no? Esa dicotomía de que es bueno, es malo, ahora todos son malos, ¿no? Hay un aislamiento voluntario, ¿no? Como les comentaba, ese desinterés por las actividades sociales, ¿no? Ahora, en otro nivel, ¿qué podríamos encontrar en un nivel psicológico? Podríamos encontrar una persona que experimenta nerviosismo, ¿no? Que es lo que nosotros conocemos como ansiedad, angustia. Entonces, está nerviosa, ¿no? Sabe que, por ejemplo, o recuerda ella, ¿no? Que su esposo llegaba cerca de las 6 del trabajo, entonces ella escucha el tic-tac del reloj, ya sabe que es cerca de las 6 y empieza a transpirar, se le afloja el estómago, le empieza a doler la cabeza, tiene malestar, tiene tensión a nivel de hombro y cuello, entonces hay una asociación directa a esa experiencia que ella ha vivido. Experimenta culpa. Muchas mujeres, ustedes quizás no lo puedan creer, pero experimentan culpa. ¿Por qué? Justamente por esa creencia, esa imposición acerca de los roles que ellas tenían establecido dentro de su hogar. Entonces, ¿por qué? Porque el hombre también le traslada esa culpa, ¿no? Por tu culpa se ha roto el hogar, por tu culpa nuestros hijos van a crecer sin papá, por tu culpa, y muchas mujeres, ¿no? Desafortunadamente caen en estas sindicaciones y creen que efectivamente ellas son las culpables. Y eso es lo que podría explicar el hecho de que denuncian y luego retiran la denuncia y vuelven a denunciar y retiran la denuncia. Entonces ahí es donde los sistemas de justicia, sobre todo, deberían decir, ¿sabe qué, señora? Mire, le vamos a dar un apoyo, una medida de protección que incluye terapia para que usted pueda entender qué cosa es lo que está pasando con usted y si realmente necesita denunciar y salir de su hogar o qué cosa es lo que usted está buscando de la justicia. Entonces tenemos esa culpa, esa confusión. En otros aspectos también nos encontramos con trastornos a nivel de sueño, entonces no se puede conciliar el sueño. Se acuesta muy tarde, bueno, ahora más con el tema de la pandemia, ¿no? Muchas personas, y me incluyo en esto, nos acostamos más allá de lo que en otras condiciones nos hubiésemos acostado, ¿no? Entonces ha habido una alteración significativa en este caso, un impacto psicológico en esta mujer que ha sido víctima de violencia, que no le impide conciliar el sueño, trastornos también quizás con la alimentación, ¿no? Ha perdido el apetito, tiene ganas de alimentarse, o la comida le desagrada, o le genera algún malestar a nivel estomacal, ¿no? Podemos también en otros aspectos encontrar un temor generalizado, ¿no? Frente a los varones, por ejemplo, ¿no? Entonces ha decidido no iniciar nuevas relaciones jamás, ¿no? Ya se ha puesto la brecha, la pared, ya construyó un cerco alrededor de ella y dice, no, yo termino y acá me quedo, ¿no? Se niega a la posibilidad, ¿no? De poder encontrar quizás una persona, una pareja que realmente valore todo lo que ella tiene, todo lo que ella es más allá de su condición de mujer o que sea guapa, ¿no? Entonces, que le pueda entregar este verdadero amor y que juntos, ¿no? Sobre todo puedan construir un hogar, una familia, o puedan ser compañeros si es que deciden también ellos, ¿no? No tener hijos, ¿no? Y como les comentaba, también el tema del aislamiento, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque estas expresiones a nivel psicológico se pueden presentar en mayor o en menor intensidad en las personas, ¿no? Porque muchas personas tienen esa capacidad de resiliencia o tienen factores protectores, ¿no? Tienen una personalidad que está bien estructurada, ¿no? Tienen recursos para hacer frente a las dificultades que se les presenta,
tienen un soporte emocional amplio, vasto, o tienen una apertura, por ejemplo, a acudir a los sistemas de salud mental, a recibir asesoría psicológica, terapia individual, y no necesitan que el juzgado les diga o les ordene, ¿no? Entonces son decisiones propias, son los recursos propios con los que puedan contar estas mujeres, que hacen que la manifestación y la expresión de esta sintomatología sea leve. Y si nos vamos al otro extremo, ¿no? Personas, mujeres que no han tenido esta oportunidad, ya sea por el contexto en el cual viven, por las dificultades quizás para acceder, como ya lo hemos visto, a sistemas de salud, a justicia, hace que esta sintomatología pueda ser más severa, pueda tener una cara mucho más fuerte y con un impacto mayor para ellas, ¿no?